Hola parceros, les traigo una actualización sobre mi caso de residencia permanente y es que este año, ya en enero de 2023, he recibido mi tarjeta de residencia permanente. Esta tarjeta vence en 5 años en el 2028, así que luego voy a tener que hacer nuevamente papeleos y les traeré un nuevo video para ver cómo es que se hace este proceso. Y nuevamente voy a recordarles las fechas en las que yo inicié el proceso, que cuando fui recibiendo papeles, qué fechas eran, en cuánto tiempo se demoró pues en recibir cada notificación. Pero vamos a estar moviéndonos de escenario, ya que mi papá y mi esposo van a hacer un poquito pues lo que es el paso y van a interrumpir bastante. Bueno, antes de empezar tengo que decir que yo inicié este proceso en el 2020, o sea, fue una época de pandemia donde la mitad de la gente o mucha gente ya no trabajaba, pues porque ya sabemos que solo trabajaba lo esencial y lastimosamente pues lo que son las cosas de inmigración no eran esenciales, pero sí trabajaba como la mitad de las personas que se encargaban de los procesos. Y también no había opción de hacer el proceso en línea, así que era sí o sí en papel, porque en el portal de IRCC no se podía, o sea, simplemente habían otros procesos que sí se podían hacer en línea, más no el de residencia permanente. Y esto era muchísimo más complicado de lo que lo es ahora, porque tenías que buscar los formularios, pues ver cuál era el que te correspondía, a veces te podías equivocar, tenías que pues llenarlos, luego verificar con un código, pues a los que ya lo han hecho sabrán, no todos se verifican con código, pero los que sí, bueno, era un problema porque si ponías mal una fecha, eso se daba cuenta y no te verificaba y pues no se podía enviar con otro documento que era el que decía cuáles eran los documentos que estabas poniendo en esa solicitud. Y pues había que enviarlo a Ontario, lo que podía costar más o menos unos $20-30 porque se volvía pesado y los envíos se hacen por peso. Y pues gracias a Dios esto terminó, porque a partir del 23 de septiembre del 2022 se volvió absolutamente obligatorio de que se debe presentar la solicitud de residencia permanente en línea. Todas, no importa si es apadrinamiento, todas se presentan en línea en un nuevo portal que no es el mismo del IRCC, sino es otro portal que es de residencias permanentes, también es del gobierno. Y si tú no puedes presentarlo en línea por alguna discapacidad, por ejemplo, te lo pueden enviar en braille o lo puedes hacer obviamente en línea, pero tienes que tener una razón. Pero pues en línea es lo más fácil, es mucho más rápido porque en papel, les voy a decir las cosas malas de haberlo enviado en papel. En mi caso, pues yo no tuve opción, la verdad. Entonces, primer punto malo, el proceso es mucho más lento porque tú lo tienes que enviar, si lo envías rápido, o sea, pagas más para que llegue más rápido, o si llega con un envío regular, pues se demora más, o sea, va a tomar mucho más tiempo. Ellos van a archivar todo este papeleo y cuando tengan tiempo van sacando. Puede que se te extravíe también, que tú pongas mal la dirección o simplemente se extravíe y tú ya un año y no sepas nada de tu caso. Ya tú pues no podías saberlo sino hasta que te empezaban a llegar notificaciones, que en mi caso pues pasaron meses y pues yo tenía esa incertidumbre. Pagas bastante por el envío porque como adjuntas pruebas y son muchos documentos y según tu caso pueden haber muchos más documentos a presentar, pues te salía un poquito caro. Porque se hace por peso, o sea, te pesan el documento y te dicen cuánto vale. Claro, obviamente no es tan caro a lo que vale en sí el proceso, no es tan caro, porque el proceso sí es mucho más caro que lo que puede valer el envío, pero es más dinero a adjuntar y ya es bastante lo que vale el proceso en sí. Una cosa mala, pues que yo inicié eso en un proceso y como se hizo el cambio, terminé en otro. O sea, no fue mucha cosa la que tuve que hacer, no fue mucho el papeleo que tuve que hacer, pero pues sí inicié en un portal y terminé en otro, así que bueno, un poco raro. Las notificaciones para yo saber si estaba empezando mi proceso o cómo iba, me llegaba al de mi esposo, luego llegaba a correo físico, el otro estaba en la plataforma en línea, en el portal, así que yo tenía que estar muy pendiente porque también me llegaba mi correo electrónico, o sea, tenía que estar viendo el de mi esposo, el mío, el portal, o sea, y sí se me pasaron mucho los tiempos por esta cuestión. Ahora, deben saber sobre los tiempos. Yo sé que ustedes quieren saber cuáles son los tiempos y ustedes van a ver en la página, aquí les dejo el link para ver cuáles son los tiempos para su proceso. Pero eso no significa que de verdad va a tomar ese tiempo. Yo lo hice en tiempo de pandemia, sé que fue mucho más lento por eso, pero digamos hace poco, el mes pasado, estuvieron en paro
todos los agentes del gobierno, o sea, ellos entran en eso, estuvieron en paro, se atrasaron las cosas y de por sí ya están atrasados. Así que no significa que ese tiempo que salga en la página es el que se va a demorar su caso. Pero pues se pueden dar como una idea. Entonces miremos aquí en la página, dice que para los procesos de apadrinamiento, para la pareja que está dentro de Canadá, tiene un tiempo. Para el que está por fuera de Canadá, tiene otro tiempo. En mi época esto era diferente. El que estaba fuera de Canadá, el tiempo era mucho más corto a los que están dentro de Canadá. Sin embargo, pues eso es lo que sale en la página, pero la verdad yo no confío en eso. Las parejas que están viviendo dentro de Canadá, 14 meses. Y aquí fuera de Canadá, 16 meses. Y bueno, ya van a ver que a mí para nada se me demoró eso, pero pues ya sabemos, mis condiciones eran diferentes. Mi papá me hace mucha bulla, voy a cambiarme de lugar. Bueno, este es el frente de la casa en donde estoy viviendo ahora y tenemos un muelle. ¿Pero quieren ver cómo está? Está todo destruido, pero mi vecino tiene un muelle y mi otro vecino también, pero este de aquí no vive cerca. Entonces vamos a invadir un muelle de un vecino, porque de verdad mi papá está haciendo mucho ruido allá cortando el pasto. Estoy haciendo malabares. Entonces, bueno, sí, ahora que estamos en el 2023, tú aún no has iniciado tu proceso de residencia permanente, pues te vas a beneficiar de muy buenos tiempos, porque pues ya están trabajando normalmente. Bueno, ya están trabajando normalmente, pero aún así ellos tienen mucho cúmulo de cosas retrasadas, pero pues ya no es tan lento como en mi tiempo. También subieron un poco los costos, así que vamos a hablar de eso. ¡Los costos! O sea, todo el dinero que yo tuve que invertir así de totazo, o sea, a lo que yo envié mi solicitud, fueron 1,050, que fue pues, de la solicitud de residencia permanente, que ahora está en 1,080. Bueno, subió $30 en esos 3 años, así que pues no está tan mal. Aparte, si ustedes están como vinculando en ese proceso hijos dependientes, súmele unos 150 cada niño, que este año no cambió. Hijos independientes serían 155, o sea, $5 más, no es la gran cosa. Mi permiso de trabajo, que yo la adjunté ahí mismo también con ese proceso, $155. Sigue a $155, pero tengan en cuenta que pues, varía según el caso, ¿no? Digamos, mis papás pagaron $255, el de mi mamá, que tenía derecho al permiso de trabajo abierto. El permiso de trabajo cerrado pues fue $155, que es con una empresa en específico, pero para mi mamá fueron 100 más. Y la toma de huellas, que costó $85 en ese tiempo, y este año está a $85 todavía. Entonces, bueno, no varía mucho, solo como $30 el de los derechos a la residencia permanente. El 12 de octubre del 2020 llegó al correo de mi esposo un mensaje que decía, que era de inmigración, decía que el 25 de septiembre del 2020 habían recibido mi solicitud, por lo que yo lo tuve que haber enviado como entre el 21 o algo así, más o menos, porque yo pagué el fast, que llegue rápido. Te va a llegar en esta carta un número temporal como de tu caso, pero ese no te sirve para iniciar una sesión en el portal de IRCC y mirar cómo va tu caso, no. Es algo temporal y pues no te sirve, porque yo llamé y pregunté y dije es que quiero abrir la cuenta en el portal de ustedes para ver cómo va mi caso. Y me dijeron, no, ese número no te sirve, ese no es el definitivo, tienes que esperar. Y dije, ok. Pero pues eso ya me dio un rayito de esperanza de que sí habían recibido mis papeles, porque me daba miedo que se perdieran, que yo hubiera escrito mal la dirección o algo. El 20 de mayo del 2021 por fin me llegó un papel ya con mi número permanente de mi caso, pues, y ya con eso podía abrir una sesión en el IRCC y ver cómo iba la cosa. Entonces en ese papel también decía que yo debía hacer otra solicitud en frente al gobierno de Quebec, que era que mi esposo tenía que decir que se comprometía pues a que me iba a padrinar y no sé qué, y que para que me dieran un número de selección de Quebec. Yo hice esta otra solicitud ante el gobierno provincial y la llené y la envié el 28. Yo no me demoré sino 8 días, el mismo 28 de mayo de 2021, y
el gobierno provincial sí es mucho más rápido. Ellos no tienen tantas cosas para procesar. Este documento te dicen pues que obvio tiene un costo, pero que eso se va a cobrar con una tarjeta que tenías que poner ahí. Tenías que poner una tarjeta de crédito, los datos y luego se hacía el cobro. Entonces cuando me llegó el cobro yo dije, es porque ya tienen el proceso listo. Bueno, estaban haciendo mi papeleo. Esto fue el 11 de junio del 2021 y fue un costo de 293 para que me llegara a mí finalmente el junio 30 del 2021 una carta que decía que sí, que mi esposo podía apadrinarme, que por el lado de Quebec, de la provincia, no había problema. Y me dieron el número de selección de Quebec, o sea, como sí, no sé, es algo raro, es como para que digan que sí, Quebec te seleccionó y tú puedes hacer todo tu proceso, no hay problema. Digamos, si Quebec dice no te aceptamos, pues Canadá no lo va a aceptar tampoco. Entonces, eso fue otro rayito de luz. Bueno, esto de Quebec que fue paralelo pues a lo otro, ¿no? Ya voy a seguir dando las fechas en orden de lo que fue la solicitud con el gobierno estatal, pues con el gobierno federal. Entonces, el 21 de mayo del 2021 me llegó la carta que decía que yo tenía que hacerme un examen médico en un lugar específico que pues yo podía elegir cuáles de esos, más no que yo podía elegir un lugar. Y venía con un formulario para que este médico pues como lo llenara y enviara los resultados míos. Esto tuvo un costo de $240. Yo elegí de los lugares que me dejaban elegir el más barato porque salía más caro en otros lugares. Entonces, bueno, sumamos 240 por los exámenes médicos que nunca te van a dar los resultados. Vaya, vaya. Y el 11 de junio del 2021, pues los revisaron y fueron aceptados. Así que volví, respiré y dije, sí estoy bien, porque pues no sabes la verdad si salió mal o qué. Esto sí me llegó en el sitio web, así como les digo, tienen que estar mirando constantemente el sitio web, el portal. El 12 de julio, esto lo miré yo bien porque ya había hecho un video y yo puse, pues di la fecha de que cuando a mí me decía el permiso que estaba válido y pues yo puse más o menos 2-3 días de retraso, pues porque ya lo recibí como el 7. Pero bueno, yo miré mis correos y de hecho fue que le llegó a mi esposo el correo de que pues yo ya tenía aprobado mi permiso de trabajo. Esto me llegó el 12 de julio, o sea, el 12 de julio me llegó un correo y también en el sitio web de que el permiso de trabajo había sido aprobado y que iba a tener vigencia hasta el 2023, en julio, o sea, estamos en mayo, o sea, yo ahorita estoy grabando esto en mayo y pues sí, ya me va a vencer, pero pues ya me llegó la tarjeta, así que no problem. Pues sí decía que estaba en vigencia desde el 7 de julio del 2021 hasta el 7 de julio del 2023. O sea que para obtener el permiso de trabajo desde que yo inicié el proceso, se me demoró 10 meses, o sea, 10 meses en que yo no podía trabajar. El 18 de septiembre del 2021 finalmente me dice que mi caso fue vinculado al portal de IRCC, así que yo podría estar viendo pues todo mi proceso, cómo iba yendo y el caso. El 28 de octubre del 2021 también me llegó la carta que decía que yo debía solicitar a mi país unos antecedentes judiciales y no podía ser en cualquier entidad, tenía que ser en solamente 2 entidades que estaban como avaladas. Y yo elegí Omnitempus, como no sé qué OT. Entonces esto me costó 65,000 pesos, que son unos $22 canadienses. La cosa fue, en este paso yo me demoré, así que a mí se me retrasó todo el proceso. Por lo que yo les digo, mantengan mirando en el sitio web, en el portal, porque pues siempre llegan cosas y a veces no te llega el mensaje que te anuncia que te llegó un mensaje al correo. Entonces a veces simplemente llega al portal y tú ni cuenta te das. Esto me llegó el 28 de octubre del 2021 y ¿saben cuándo yo lo vi? En el 2022, en febrero. Así que yo empecé en febrero a escribir, por favor, necesito que me saquen mis antecedentes judiciales, y me decían, no, pero es que la carta está vencida, que no sé qué, se hace bajo tu riesgo, y yo sí, hágalo, por favor. Eso se demoró un mes, mientras me respondían esos mensajes. No digo que sean ineptos ni nada, pero se demoró demasiado. Bueno, se demoraron un mes porque el 9 de marzo fue que me notificaron de que se habían enviado
con éxito al gobierno canadiense mis antecedentes judiciales. Bueno, en octubre 29 de 2021 me llega otra carta que me dice pues de que yo puedo como nueva inmigrante pues ir a ciertos servicios para que me ayuden, para que me indiquen cómo hago la francización, que me indiquen cómo me inscribo a la salud y todo eso. El 2 de noviembre del 2021 le llega a mi esposo una carta que dice, le llegó en el sitio web, pero que decía que mi esposo, pero también le llegó a él. Bueno, decía que mi esposo era apto para apadrinarme, que él cumplía y satisfacía todos los requerimientos del gobierno, así que no había nada malo en sus antecedentes, porque también tiene que ver los antecedentes de la persona que te apadrina. Y bueno, decía que todo cool, entonces que sí, bien, todo iba perfecto, o sea, la cosa pintaba muy bien. El 4 de mayo del 2022 fue que ya me decían como que listo, revisamos tus antecedentes judiciales, todo cool contigo. Y tampoco te dan los benditos resultados, tú pagas por cosas que pues, ni vas a saber. El 5 y el 9 de mayo me llegaron dos cartas que decían lo mismo, ya en el 2022 también, de que yo debía dinero que estaba debiendo, $500, y que yo tenía que pagarlo si no quería que mi proceso se entorpeciera. Yo dije como si yo pagué los 1.050 más los 155 del permiso, más yo no entendía. Y por ese tiempo mi hermana hizo un proceso de residencia temporal como estudiante, que lo pagué yo con mi tarjeta, pero la negaron, y después de que la negaron me llegaron $300 de reembolso. Y yo decía, $300 de reembolso ¿de qué? Porque solamente decía Inmigración Canadá, y mi hermana pues había hecho ese proceso y fue negado. Y pues yo sé que en ninguno de los procesos cuando lo niegan te devuelven plata, pero me pasó también que a una hermana le negaron la visa de turista porque la muy pendeja pues nunca se fue a tomar las huellas cuando decía la carta, y la carta se venció, y cuando quiso pues ya no podía. Entonces el gobierno simplemente la descalificó y me devolvieron $100 de 100 y pico que vale. Entonces yo dije, pues como me devolvieron una parte por lo que no calificaba o algo. Pero no, pues resulta que me devolvieron 300 y que yo debía 500. Entonces yo como que what the fuck, nunca entendí por qué pagué más después, o sea, X. Bueno, el caso es que yo pagué esos 500 porque pues yo solo quería que me diera mi residencia y punto. Y no envié comprobante, simplemente pagué y dije, pues ellos deben de saber que yo pagué. No, pero no sabían. Septiembre 7 del 2022 vuelve y me llega una carta y me dice, pague, pero pague. Y yo como que sí, ya pagué. Y mi esposo recibió una llamada en el celular de él y pues me pidieron pues que me contactara a mí, o sea que me pasara el teléfono para decirme que yo tenía que pagar 500 porque no podían continuar con el proceso. Imagínense todo el tiempo que pasó. Y pues que si yo ya había pagado, que enviara pues el comprobante. Y yo dije, listo, está bien, voy a enviar el comprobante. Me abrieron como una nueva casilla donde yo podía pues adjuntar ese comprobante. Bueno, lo adjunté y en septiembre 13 del 2022 me dicen, yes, tu solicitud de residencia permanente fue aprobada, más no está aprobada tu residencia permanente todavía. Entonces me decía pues que debía ya de crear una cuenta en otro portal, que era el de las residencias permanentes como tal. Que ya ven que desde esa época más o menos ya era obligatorio enviar las solicitudes en el portal de las residencias permanentes. El 18 de septiembre del 2022 me llegó a mi correo una confirmación de que mi solicitud de residencia permanente en el portal de residencias permanentes había sido pues como creado exitosamente bajo el IRCC, bla bla bla. Y también me decía que yo debía tomarme unas pinches fotos que iban a ir en la tarjeta de residencia permanente. Así que vaya y corra con la... Ay no, llegó el dueño de esto. Bueno, por un momento pensé que había llegado el dueño de este muelle, casi me voy corriendo porque me da pena. Pero bueno, es mi vecino. Y sí, bueno, eran mis fotos para mi residencia permanente y yo ya sabía dónde irmelas a tomar, y porque ya había visto que decía fotos para la residencia permanente y todo. Estas foticos tuvieron nada más un costo como más o menos aproximativamente, porque no recuerdo, pero fue menos de 20 o como $15. Y pues me los dieron en papel y digital también. Solamente sí tuve algunos problemillas cuando quise montarla, porque no sé qué pasaba, pero decía que la foto no concordaba con... Bueno, la cosa no me daba y me tocó enviarla tal como estaba, y que un agente tendría que encargarse de arreglarla, por lo que podría tomar más tiempo.
Así que les recomiendo que cuando vayan, porque casi, si yo no lo digo, me lo dan en papel solamente. Yo les dije, yo lo necesito también digital, porque tenía que enviarlas ya todo digital, o sea, ya saben que todo es ahorita en línea. Y pues más abajito en este documento decía que yo tenía que responder llenar unos campos de información y responder ese correo como tal. Cuando todos los correos que yo había recibido decían como que, por favor, no responda este correo, pero esa vez sí se podía responder el correo. Y 4 meses después, el 17 de enero del 2023, o sea, este año, me llegó el papel que decía, me llegó el correo y decía, felicitaciones, tu residencia permanente fue aprobada. ¡Aprobado! Y yo, ¡yay! ¿Y dónde está mi tarjeta? El 15 de marzo, o sea, el 17 de enero dijeron que listo, aprobada, pero en mis manos llegó el 15 de marzo, porque tengo una foto y yo para ir por mi correo más o menos demoro una semana y media para ir a buscar, para no ir solo a buscar una cosa. Entonces mi tarjeta de residencia permanente la iba a sacar de mi bolsillo, pero me acordé que hay huecos donde se me puede ir y bueno, no, soy muy maniseca y se me resbalan las cosas. Y sí, básicamente eso fue todo. Este fue todo mi proceso que pues inicié en 2020, terminé en 2023 para poder obtener esta tarjeta. Lo que sí, chicos, les recomiendo, y que yo me despisté porque sí sabía, pero la verdad como que yo dije, ya lo tengo, listo. Tenía que ir a Service Canada y solicitar un nuevo número que iba a ser mi número permanente o sea, el número de seguridad social cambia según tu estatus, y yo tenía uno que era temporal y que vencía. Entonces y comenzaba por 9, entonces como siendo residente tenía que empezar por 3, y pues tuve algunos inconvenientes cuando estamos en un proceso de compra de una casa, entonces me tocó ir corriendo a sacar uno porque pues la verdad no caí en cuenta. Pero sí, cuando tengan su residencia, cambien su número de seguridad social, su NAS, porque es importante. Pues mientras no haya vencido el otro, pues todo bien, pero para algunos procesos puede entorpecer. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido de más o menos cuánto demora. Recuerden que puede cambiar este año porque pues ya no hay COVID, así que, bueno, sí hay COVID, pero pues no impide que la gente trabaje, excepto por los paros, pero igual ese paro no demoró sino como una semana y todo se restableció normal. Y ay, que hacen mucha bulla, en serio. Y mi sobrina por allá gritando en la piscina con la vecina. ¡Adiós! Bueno, los dejo. Mucha bulla. Adiós. Bye.